lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35. Ya saludamos a Guayaquil por sus 487 años de fundación. ¡Viva Guayaquil, por favor! A mis queridos internautas, oyentes, que nos escuchan desde el puerto principal, desde la Perla del Pacífico, desde la urbe Huancavilca, Madera de Guerrero. Saludos y que disfruten este feriado, porque hoy estarán de feriado los amigos en la ciudad de Guayaquil. También habíamos saludado a Belkis, que el día de hoy está cumpliendo pues años. Así que muchas felicidades para mi compañera y pana, mi querida Belkis. Igualmente para el compañero Rubén Endara, de acá de la estación, está de cumpleaños el día de hoy. Un abrazo para Rubén, parte de la familia de la Gran Señal Nacional. Me pasan el dato, me acaban de escribir al Twitter. ¿Dónde vi el mensaje de Twitter? Me acaban de escribir al Twitter que hoy también se conmemora la cantonización de Esmeraldas, 198 años de cantonización de la ciudad de Esmeraldas, hoy 25 de julio. Así que saludos por la cantonización a los amigos esmeraldeños. Me acaban de pasar este dato, yo no lo sabía. Así que un abrazo para los esmeraldeños. Me pasan este dato que Esmeraldas el día de hoy conmemora un nuevo aniversario de cantonización. Bueno, entramos en materia, querida audiencia, entremos en materia. El tiempo apremia hasta las 7 de la mañana y hay bastante para comentar. Hablemos de corrupción, ¿qué les parece? Hablemos de corrupción porque el presidente Guillermo Lasso, hace pocos días, en la presentación de la estrategia del gobierno para combatir la corrupción, de la política pública para combatir la corrupción, había recibido el documento que fue elaborado por el secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, que hasta el momento no tengo referencia que haya dicho alguna cosa. Pero mutis camino al foro. Por eso en lo personal yo no creo en esas secretarías anticorrupción creadas por los gobiernos. No sirven, de verdad. La investigación en los temas de anticorrupción tiene que ser de afuera. No puede ser una secretaría con un consejero, con un representante del presidente de la República de turno, el que se encargue de liderar una secretaría anticorrupción del propio gobierno. En una sociedad madura, tal vez. En un espacio con una política muchísimo más madura. Tal vez se puede pensar eso. Aquí no ocurre eso. Aquí, por ejemplo, muchas veces se aplica el denominado imperio de la impunidad. Y hasta hoy el secretario de Anticorrupción no ha dicho absolutamente nada. No ha dicho media palabra sobre el tema. Tratamos el fin de semana de ubicarlo, no contestó su teléfono, porque queríamos invitarlo. Tratamos de tener algún vocero del gobierno hoy aquí en este espacio para hablar de este tema. Lamentablemente no fue posible. Sé que varias autoridades van a estar en la ciudad de Guayaquil, que el gobierno en pleno estará en Guayaquil. Igualmente la asamblea en pleno estará en la ciudad de Guayaquil. Pero el secretario de Anticorrupción ni siquiera contestó el teléfono este fin de semana. Tratamos justamente de ubicarlo para conocer su reacción en torno a este tema, porque no tengo conocimiento de ningún tipo de reacción o declaración pública del doctor Luis Verde Soto Custodes sobre este caso de corrupción. Cuando presentó justamente el presidente Lasso la estrategia anticorrupción, dijo textualmente lo siguiente: la corrupción roba el futuro del país. Por eso debemos luchar contra ella. Me llena de orgullo que en mis casi 14 meses de gestión no se haya registrado una sola denuncia de corrupción en contra del gobierno. Declaración formulada hace 11 días, 12 días, menos de 2 semanas, el pasado 13 de julio. El presidente hablaba de que le llenaba de alegría el saber de que en su gobierno no se había detectado ningún caso de corrupción. Estoy convencido que para esa fecha, 13 de julio, hace menos de 15 días, ya estaba investigándose este caso que podría convertirse en un escándalo de proporciones si las cosas se difunden y se manejan como corresponde. Porque en el Ecuador, vean, en el Ecuador pasan cosas extrañas y por eso siempre desde estos micrófonos yo he cuestionado y seguiré cuestionando la actuación de la Administración de Justicia.
Mientras aquí en el Ecuador tengamos una justicia selectiva que amplifica determinadas cosas porque conviene y se hace la loca en otras cosas porque no conviene, yo seguiré criticando a la Administración de Justicia. El día que tengamos una justicia que investigue por igual, sin temor ni favor a todos, que mida con la misma vara a todos, que para todos respete la presunción de inocencia, que corresponde, aunque a algunos no les gusta, que respete el debido proceso y que promueva el derecho a la defensa. Solamente en ese momento, cuando tengamos todo eso, este país estará en vías de cambio, de madurez, de un mejor entendimiento sobre la independencia, que es un valor relativo a la administración de justicia en condiciones normales o ideales, que no las tenemos en el Ecuador. Entonces, noten ustedes que el caso que fue develado la semana anterior, en donde se ha dicho que está involucrado un personaje que recién nos enteramos la semana anterior, ya no ha estado pues como consejero de gobierno, pero nunca lo informaron, nunca lo dijeron públicamente, ¿ya? La semana anterior recibí la información por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de que desde el 25 de mayo el ingeniero Juan José Pons había dejado de ser consejero de gobierno ad honorem. Ad honorem significa sin sueldo, sin remuneración, para los temas de política bananera, y además aparecía como coordinador del clúster bananero. A Juan José Pons lo nombraron el 20 de julio del año anterior, mediante un decreto ejecutivo. Lo que pasa es que aquí la memoria es frágil. Al ingeniero Pons lo nombraron mediante decreto ejecutivo, y para nombrarlo crearon una figura que no existía, la de la Consejería de Gobierno para la Política Bananera. Hay un documento, un decreto ejecutivo. Déjenme, les ubico exactamente el decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo 128, suscrito el 20 de julio del 2021, donde el presidente de Lazo crea la Consejería de Gobierno ad honorem de Políticas Públicas para la Protección del Sector Bananero. Establece las funciones de esa secretaría. Nótese cuáles son las funciones de esa secretaría, que no tienen nada que ver con oferta de cargos públicos. Recomendar acciones para la protección del sector bananero en contra de las potenciales amenazas del Fusarium, una plaga. Reportar directamente al presidente de la República sobre las recomendaciones emitidas y coordinar con la Presidencia de la República y las demás instituciones del Estado la implementación de las políticas públicas por el señor presidente en relación al Fusarium. 2. Designa como consejero al ingeniero Juan José Pons Arízaga. Esta designación, dice el decreto, no implica remuneración alguna ni está sujeta a régimen laboral de ningún tipo, siendo considerada una colaboración voluntaria. Y el artículo 3, la persona designada, este es el mejor, ¿no? El mejor, en el contexto es el mejor. La persona designada cumplirá y acatará las normas de comportamiento ético gubernamental dispuestas por esta administración, promulgadas mediante decreto ejecutivo número 4 del 24 de mayo de 2021. Documento oficial, decreto ejecutivo 128 del 20 de julio del 2021. Resulta que según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, desde el 25 de mayo el ingeniero Pons ya no es consejero de gobierno ad honorem, pero nadie lo informó. Entiendo que no hay un decreto ejecutivo aceptándole la renuncia, nombrando un reemplazo, y si no se va a nombrar un reemplazo, eliminando esa consejería ad honorem. Porque en derecho público las cosas se deshacen como se hacen. Y no hay. Entonces, presumimos, con base en la información generada por el propio gobierno, de que el ingeniero Pons efectivamente desde el 25 de mayo ya no es. Me imagino que están hablando de esa fecha para tratar de establecer una separación entre esta investigación y el momento en que el ingeniero Juan José Pons Arízaga dejó de ser funcionario. Pero estuvo durante 10 meses como consejero.
Y fruto de esos 10 meses, hoy está siendo investigado. Y ojo que el allanamiento a la casa del ingeniero Pons, confirmado por la Fiscalía, porque también aquí ha habido algunos opinadores, algunos colegas y algunos medios que han salido casi en defensa del ingeniero Pons. Por Dios, dejen que la Fiscalía investigue, pero ya se anticipan a defenderlo, ¿no? Por ahí salió una colega en el chat de la Fiscalía diciendo que habló con el ingeniero Pons y que es mentira lo del allanamiento, desmintiéndole a la Fiscalía, pues. Ahora resulta que desmienten a la Fiscalía. La Fiscalía dice, señores, Pons no está detenido, pero sí hubo un allanamiento. Pero el allanamiento lo manejaron quedito. Ya, no hubo la espectacularidad de otros allanamientos. No llevaron cámaras de televisión, como lo hicieron cuando allanaron la casa de Bucarán. Vamos. Estas son las cosas que yo cuestiono. Para ciertos temas, para ciertos personajes, convocan hasta la prensa. Cuando allanaron el domicilio de Bucarán puede ser todo lo impresentable que ustedes quieran. Todo lo impresentable. A mí me tiene bloqueado en Twitter y nunca le he dicho nada, por si acaso. Pero acuérdense cómo fue el allanamiento de la casa de Bucarán, pues, con una cámara de televisión transmitiendo en vivo, con Bucarán en ropa interior. Acuérdense. Y respetando los derechos constitucionales y humanos de Bucarán, que también los tiene, pues, aunque no les guste. ¿Se acuerdan cuando allanaron la vivienda de la prefecta de Pichincha? Igualito. Exactamente igual. Acá, vea, quedito. No dieron el nombre nunca del funcionario. Para otros casos sí dan los nombres, o por lo menos dan las iniciales. En este caso no. Solamente hablaron del operativo Danubio, hablaron del allanamiento a varias viviendas, que no sé qué, pero no dieron ningún santo y seña como sí lo hacen en otros casos. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se trata de un funcionario del gobierno de turno. Pregunto. Esas son las cosas, o estos son los tratamientos que yo cuestiono. Porque a la gente hay que tratarle igual en todos los casos. Y en todos los casos, nos guste o no nos guste, hay que proteger el derecho a la defensa de la gente y el entender que todos somos inocentes mientras no se nos pruebe la culpabilidad. Pero en el caso de Pons, ni siquiera dieron un santo y seña. Hay una nota de Teleamazonas con la venia de los colegas de Teleamazonas del canal. Le he pedido autorización a su productor ejecutivo para difundir un reportaje que entiendo hizo la colega Joana Ramos, poniendo en contexto varios de los elementos de este caso de corrupción que, perdónenme, no minimicemos porque no nos conviene hablar. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Este caso de corrupción, como se ha planteado, es un caso de proporciones muy graves. Porque un funcionario o exfuncionario hoy, muy cercano al presidente de la República, habría estado ofertando cargos públicos a cambio de dinero. Vamos con la nota, Roberto Carlos. Una investigación que la Fiscalía inició hace más de 10 meses tras una denuncia telefónica develaría el poder de una mafia que operaba en varias instituciones del Estado, ofertando cargos públicos a cambio de dinero y posteriores favores. Y no eran nombramientos cualquiera los que se ofrecían. En la aduana, por ejemplo, el objetivo era poner una persona en el cargo de jefe de operaciones o de distrito para manejar las exportaciones e importaciones. Según la Fiscalía, por el puesto se ofrecían $3 millones y el dinero iba a ser financiado por exportadores. Pero no solo en la aduana, Juan José A., Sergio P. y John S., 3 de los involucrados y ahora con medidas cautelares, tenían contactos y libre acceso a las instalaciones. Los cargos se ofrecían también en el Ministerio de Educación, en CENEL, en Ban Ecuador, en el Ministerio de Agricultura y en Petroecuador. Según la Fiscalía, para concretar los nombramientos se tenía ayuda de funcionarios y hombres de confianza dentro del gobierno. Sergio P., en una conversación con alias Corco, se refieren a la posibilidad de que salga un tema, a lo que Sergio P. asegura que sí tiene los contactos y también comenta que Juan José es más amigo del presidente que Guido, y por el lado de Juan José se puede pelear eso. Sergio P., en una de sus conversaciones, dice además que Junior está encargado de la Secretaría de la Gestión de Campaña de la Presidencia, está manejando los temas de exportación de banano con su padre. Y también trabaja con la viceministra de Puertos. En otra conversación, John S. le comenta a Sergio P. que Juan José Junior había ofrecido ayudar, pero le había pedido $30.000 por meterlo en la aduana. A lo que John S. le dice
que si no hay nada ahí, tienen la opción de ir al Ministerio de Agricultura porque van a pagar lo mismo. Y las conversaciones siguen. En otra llamada, alias César le pregunta a Richard G. si sabe algo del ingeniero Pons. Este le contesta que no, a lo que César le dice que... El ingeniero Pons había dicho que se iba a reunir con la ministra de Educación para que les den un puesto a ambos. La mañana de este jueves, la Fiscalía allanó también la casa del ahora ex consejero ad honorem del presidente Guillermo Lasso, dentro de las investigaciones por asociación ilícita. Solicitamos una declaración de Juan José Pons sobre este caso, a lo que nos respondió que no se pronunciará más hasta que no tenga información relevante sobre el tema. Joana Ramos, 24 horas. Gracias a la colega Joana Ramos y también al colega Milton Pérez, productor ejecutivo. Con la debida autorización de mis colegas hemos procedido a difundir justamente este video. Ahí se habla de algunos nombres, ¿no? Algunos nombres. ¿Qué me dice Jeff? Y ya voy a eso, Jefferson, gracias. Le envío un abrazo a Jefferson Sanguña. En esta nota que acabamos de ver hay algunos detalles. No se habla solo de la aduana. No se habla solo de la aduana. Se habla de Selec, me parece. Acá, por ejemplo, Jefferson Sanguña me dice, también se habla de puestos en el Ministerio de Agricultura, ¿ya? Por mencionar otro ejemplo. Se menciona a Juan José Hijo, se menciona en esos chats alguna relación con el padre, se menciona a un Guido. ¿Qué Guido será? Pero lo mencionan ahí en los chats. Se mencionan a un Guido, ¿ya? Se menciona a un tal Guido. Se mencionó CENEL, Petroecuador, Aduanas, Ministerio de Educación, entre otras instituciones. Ahora solamente se ha hablado del SENAE, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, pero varias instituciones se mencionan aquí, en este reportaje. ¿Ya? Y aquí hay un dato, por ejemplo, ya que el presidente Lasso, el 13 de julio dijo que se enorgullece de que en 14 meses no ha habido un solo caso de corrupción del gobierno. Bueno, vamos a los hechos, presidente Lasso y autoridades de gobierno. No hay que mirar solamente al lado que conviene, hay que mirar a todos los lados. Usted mismo, presidente Lasso, denunció que un ex candidato presidencial le había pedido una incorrección. ¿Qué pasó con ese caso? Me refiero a la denuncia contra el ex candidato presidencial Javier Herbas, que supuestamente le habría pedido ayuda en temas tributarios a cambio del apoyo de la izquierda democrática en la Asamblea. ¿Se acuerdan? Y el presidente Lasso, solo después de que la ley de inversiones estaba condenada a que no la aprueben en la Asamblea Nacional, ahí develó ese tema. No presentó una denuncia penal el presidente. Le dispuso a la entonces directora del Servicio de Rentas Internas que investigue la situación tributaria de Herbas. Ya nadie habla del tema. El gobierno no ha dicho nada. No ha dicho nada. El propio presidente Lasso denunció que supuestamente 5 legisladores le habrían pedido plata o cuotas de poder a cambio de votos, 5 de Pachacutic. Dieron los nombres. ¿Qué pasó con ese proceso, con esa investigación? El propio presidente Lasso, el día que se posesionaron los ministros de Estado, cuando emitió su discurso, dijo algo, y lo pusimos acá, ese extracto de la declaración del presidente, lo pusimos aquí en este espacio. Si supieran las cosas que me vienen a pedir en Carondelet, que no sé qué. No dio nombres, lo dejó en el aire. Esas cosas, perdónenme, esas cosas hay que denunciarlas en ese rato si es que existe en realidad la voluntad de combatir la corrupción y no dejarse extorsionar. Pero lo denuncian solamente después de que no logran el objetivo. Si logran el objetivo, vea, mutis, calladitos. Una cosa más que me recuerda a Jeff Sanguña. ¿Se acuerdan ustedes que en el portal La Posta sacaron un video de un diálogo entre un asesor, me parece, de un legislador, ofertando el viceministerio de Agricultura, el asesor del asambleísta Celestino Chumpi, que ofertaba un viceministerio de Agricultura? ¿Se acuerdan? No pasó nada con eso. No pasó nada. Aquí no pasa nada. Aquí solamente se investiga o se amplifica dependiendo de, pues. Pero ¿qué tal si nos vamos más atrás? Más atrás.
Porque aquí en el Ecuador la memoria es frágil y la memoria es corta. Y en este espacio tenemos de todo como en botica. El 20 de mayo del 2018, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, en un discurso, dijo que hay quien paga 1,5 millones para ser ministro. Esto lo recogió en su momento el portal La República, 20 de mayo del 2018. Dice la nota, el ministro de Agricultura, Rubén Flores, ha declarado en un discurso cuyo video ha empezado a circular en redes sociales este fin de semana que hay sectores que pagan 1,5 millones por el puesto de ministro. ¿Qué pasó con eso? Como dice mi buen amigo Daniel Montalvo, naranjas, nada. Han pasado 4 años de esa declaración. Aquí pasó de agache. Porque me imagino que no convenía para el momento político, pues. No convenía. No convenía ensuciar al gobierno del presidente Moreno en ese momento, por las cuestiones políticas. Pasó de agache esa declaración. Hay otra declaración posterior que también pasó de agache, pues. La que formuló el entonces ministro de Energía y Minas, un año después, el 20 de junio del 2019, hace 3 años, en el seno de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, denunció pedidos de cargos realizados por asambleístas. La nota del Universo de esa fecha dice, aunque no dio nombres, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos Pérez García, denunció ante la Comisión de Desarrollo Económico que varios asambleístas lo llaman para pedir cargos en las eléctricas. El funcionario acudió ese miércoles a la mesa para explicar el control de las tarifas eléctricas. Mañana con más tiempo vamos a revisar pormenorizadamente estas declaraciones. ¿Ah? Que le pedían al entonces ministro. Se investigó, ¿saben qué pasó con esto? Que luego el ministro se retractó a través de un comunicado del ministerio. No era lo que quise decir ya cuando el escándalo estaba hecho. Nadie investigó nada, nadie. Vamos más atrás. Perdón, más adelante, más atrás de aquí, pero más adelante de estos episodios. Vamos al caso del cura Tuárez, pues. Que fue detenido. Porque se pedía hasta 20 millones de dólares por un cargo en la Dirección de Aviación Civil y en las aduanas. Tuárez fue sentenciado. Pero ¿cuántos funcionarios de alto nivel del gobierno de Moreno fueron sentenciados o investigados por este hecho? Porque, amigos y amigas, los cargos públicos no se pagan solos, no se compran solos ni se reparten solos. Si es que alguien oferta cargos públicos, no siendo servidor público o funcionario del Estado, alguien de adentro es el acolite, pues. Si no, ¿cómo? Algún corrupto paga 1 millón, 2 millones, 5 millones o lo que sea. Imagínense ustedes. O sea, ¿cómo será que, lo voy a decir de esta manera tan coloquial, o sea, ¿cómo será que roban? ¿Cómo será que roban para que les pidan 20 millones de dólares por un puesto? Porque si alguien se aventura a pagar 20 millones de dólares, o 15, o 10, o 5, o 1 millón de dólares, va a querer recuperar esa plata en el cargo. ¿Cómo será que roban? Perdónenme. Aquí lo sentenciaron a Tuárez. Pero ¿qué funcionario de gobierno de Moreno cayó por ese tema? Porque es obvio que si Tuárez ofertaba con una red cargos públicos, alguien de adentro era parte de esa red. Y ese alguien de adentro, ese o esos de adentro, no fueron investigados y no fueron sancionados. Porque aquí no pasa nada. El Ecuador lamentablemente es así. ¿Qué pasó con la denuncia? Gracias, Cris. Y la investigación que se abrió contra la ex asambleísta y ex segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. También lo vamos a recordar el día de mañana con un poquito más de tiempo en nuestro comentario. Esto hay que hablar. A la señora la destituyeron. Antes de destituirla, hicieron un operativo de la Fiscalía en la segunda vicepresidencia y en el domicilio de la mencionada señora. La destituyeron y de ahí vea, no pasa nada. Este país, como siempre, adolece de la famosa memoria corta. Memoria corta. Mañana vamos a seguir hablando de esto, ¿ya? Pero no miremos al otro lado.
No miremos al otro lado. No hagamos lo que pasó en el gobierno de Moreno, donde como opinión pública miraron a otro lado. Háganse cargo los que miraron a otro lado. Los que sí lo mencionamos recurrentemente, nos hacemos cargo de lo que dijimos en su momento. No pasó nada con la red de Tuárez, no pasó nada con la declaración de Rubén Flores, no pasó nada con la declaración de Carlos Pérez García, no pasó nada con las denuncias de los repartos de los hospitales a legisladores a cambio de votos. No pasó nada con los diezmos. Aquí no pasa nada si no conviene al momento político y al poder político. Y por eso, como sociedad, insisto, no tengamos memoria corta. 7:01 en la mañana. Vamos al corte. Gracias a la querida audiencia. Muy buena conexión, ¿eh? De nuestra audiencia, tanto en Facebook cuanto en nuestro canal de YouTube. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.